Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a ver lo que es la saturación de humedad en el suelo. En un suelo ideal se habla que el 45% del suelo debería ser la parte mineral del suelo, el suelo propiamente dicho. Un 5% debería ser materia orgánica. Y el otro 50% deberían ser poros, espacio poroso. Ese espacio poroso debería estar formado por macroporos y microporos. De esos macroporos y esos microporos, el 50% debería estar lleno de agua y el otro 50% debería ser aire. Aire en el suelo. El aire en el suelo se mueve por difusión, por todos los huequitos, todos los poros, los que hacen las lombrices, los que hacen los animalitos, los que se forman al formarse las estructuras y los agregados del suelo y van permeando hacia el interior. Allí hay oxígeno, hay dióxido de carbono, hay nitrógeno. Hay principalmente las mismas cosas que hay en el aire, solo que en proporciones ligeramente diferentes. Por ejemplo, en el suelo hay un poquito menos de oxígeno que lo que habría en la atmósfera, por ejemplo. ¿Okay? El CO2, habría ligeramente un poquito más de CO2 dentro del suelo, en el aire que esté dentro del suelo, que en el aire que está formando parte de la atmósfera. Ahora, cuando nosotros regamos en exceso, esa proporción de 50% aire y 50% agua es desplazada y se coloca en proporciones de repente 80, 90, 95% agua y 5% aire. ¿Qué produce eso? Eso produce que las raíces no tengan acceso al aire del suelo, porque todos los poros, todos los huequitos que hay en el suelo están rellenos de agua. Las raíces, para absorber los nutrientes del suelo, necesitan respirar, porque esa absorción de nutrientes, en algunos casos, principalmente el potasio y el nitrógeno, se hacen en forma activa. La raíz sale a buscarlo y lo agarra de donde hay y lo mete dentro de la raíz, pero para eso necesita gastar energía. Y esa energía se quema, se produce y se quema, que es la forma de utilizarla, en presencia de oxígeno en el proceso llamado respiración. Si no hay oxígeno, las raíces no respirarán. Y al no respirar, sencillamente no podrán hacer la labor de absorber ni agua ni nutrientes. Dejarán de funcionar. En consecuencia, la planta va a mostrar síntomas de que le falta agua y que le faltan fertilizantes. Va a quedarse pequeña, va a desarrollarse poco y va a producir pocos frutos. Total, la respuesta del cultivo va a ser bien ineficiente. Eso pasa en la mayoría de los cultivos. Y como toda regla tiene su excepción, la excepción de esa regla es el cultivo del arroz. El arroz tiene unos tubos internos que le permiten bajar aire desde la superficie a donde están las raíces. Y por eso es que el arroz es uno de los pocos cultivos que se dan adecuadamente en condiciones de saturación de humedad. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente porque nos va a permitir gerenciar el riego. En el caso de los microorganismos, cuando hay mucho oxígeno, o sea, digamos por ejemplo un 80% de oxígeno y un 25% de agua, predominarán microorganismos aeróbicos. Cuando hay mucha saturación de agua, o sea que le hemos aplicado mucha agua a los cultivos en el riego, predominarán los microorganismos anaeróbicos. En condiciones de 50% humedad y 50% sequía, habrá un equilibrio entre microorganismos aeróbicos y microorganismos anaeróbicos. En condiciones anaeróbicas, los microorganismos, para ellos sobrevivir, agarran todos los óxidos, por ejemplo el óxido de hierro, y le quitan el oxígeno. Y el hierro lo convierten de forma férrica, que es F2O3,
a forma ferrosa, que es FeO. Tiene mucho menos oxígeno. Entonces los suelos pasan de tener un color rojo a un color negro. Y allí el microorganismo tuvo el oxígeno que necesita para respirar. En los nitratos, que es NO3, los microorganismos le sacan el oxígeno y lo convierten en óxido nitroso, que es NO2. Y después de NO2 lo convierten en N2, que es nitrógeno. O sea que pasan de nitratos a nitritos y de nitritos a nitrógeno elemental. Ese nitrógeno N2 pasa al aire, no se puede permanecer en el suelo y deja de estar disponible para las plantas. Entonces es una forma en que se pierde el nitrógeno del suelo por denitrificación, motivado a tener el suelo saturado de humedad. Entonces usted puede aplicar un fertilizante como puede ser el nitrato de amonio o el nitrato de potasio o el nitrato de calcio, cree que está aplicando nitrógeno, pero por denitrificación todo ese nitrógeno se está yendo al aire otra vez y está sencillamente botando su dinero. ¿Por qué? Porque tiene el suelo en condiciones de saturación. Regando adecuadamente, nosotros podemos mantener un equilibrio en la humedad del suelo y que no ocurra la denitrificación, que sencillamente va a hacer que sus suelos pierdan nitrógeno, que sencillamente sus raíces no trabajen. Pero hay algo que todavía es peor. Hay protistas, como pudiera hablarse de la Phytophthora, el Phytium, hongos como la Rhizoctonia, o incluso el Fusarium, el Verticillium, que prosperan mejor en condiciones de alta humedad en el suelo. Y cuando estamos produciendo esa alta humedad en el suelo, estos patógenos pueden descontrolarse en el ecosistema y causarle enfermedades a las plantas. Y dependiendo de la gravedad del problema, usted puede perder su cultivo por estas enfermedades. Todo por hacer un mal manejo del riego. Entonces fíjense cómo estamos teniendo problemas con la respiración de la planta y la absorción de nutrientes. Estamos teniendo problemas con la denitrificación o la formación de formas solubles a insolubles en el suelo de nutrientes y minerales, y estamos ahora teniendo problemas por el desarrollo de enfermedades en el suelo. Todo por hacer saturación del agua en el suelo. Entonces es importante monitorear la humedad del suelo para regar adecuadamente. En el riego por goteo, el suelo se puede ver seco en la superficie y estar saturado de humedad en profundidad. Les vamos a dejar un link en la pantalla final de este video donde le mostramos unas plantaciones de pimentón y de tabaco donde se veía seco la superficie, pero cuando abríamos un hueco el suelo estaba saturado en profundidad. Entonces tenemos un suelo que se ve aparentemente seco, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a abrir un hueco para ver cómo está la humedad en el fondo del suelo, justo debajo de la manguera de goteo. Y entonces empezamos a abrir el hueco. Lo interesante es que cuando los productores dicen que ellos al ojo saben cómo está el porcentaje de humedad de la planta debajo, pueden incurrir en graves errores de exceso de agua. Aquí ya se puede observar el exceso de agua que tiene el cultivo. Fíjense cómo se forma una pelota. Para regar convenientemente, y es una de las grandes ventajas, está la herramienta que hemos desarrollado, que es el software de cálculo de fertirrigación. Nosotros allí vamos a ir ajustando la cantidad de agua que le aplicamos al cultivo de acuerdo a la curva de crecimiento, porque una planta pequeña requiere poca cantidad de agua, pero en la medida que la planta crece, el consumo de agua aumenta. Y si vemos plantas como el maíz, después el consumo de agua va disminuyendo progresivamente. Entonces, esa curva de desarrollo de la demanda de agua del suelo, el software lo va considerando. Se le vamos a aplicar poca agua con las plantas pequeñas y le vamos a aplicar mucha agua cuando las plantas están grandes, pero agua en proporción, nunca en exceso, para que no se nos creen problemas. Otro caso que también se presenta es el clima. En días soleados la demanda de agua es mayor
y en días nublados la demanda de agua es menor. Por lo tanto, nosotros debemos aplicar la cantidad de agua de acuerdo a cómo esté el clima, ajustar la dosis de agua a aplicar de acuerdo al clima, si bien sea que esté soleado o esté nublado. Otro aspecto que también considera el software, que también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, son las podas. Si nosotros hacemos podas agresivas del follaje, nosotros reducimos la cantidad de follaje que tiene la planta, por lo tanto le reducimos la capacidad de absorber agua del suelo. Y un factor que se llama KC del cultivo, que indica la demanda de agua del cultivo, cae. Así haya sol y así la planta esté grande. Entonces, en esos casos, nosotros debemos aplicar menor cantidad de agua. Si nosotros estamos usando sensores para medir la humedad del suelo, el software permite ajustar la cantidad de agua de acuerdo al desarrollo de la planta. Plantas que tengan suelos muy saturados de humedad, le podemos bajar la cantidad de agua, y suelos que tengan poca agua, le podemos subir. Y a la par estamos respetando todos los demás parámetros del modelo que tenemos desarrollado dentro de nuestro software. Eso ha dado unas respuestas fabulosas en el desarrollo de cultivos, tanto en cultivos convencionales como cultivos agroecológicos. Porque, como ustedes ven, los problemas que nosotros mencionamos que produce la saturación de humedad afectan tanto a cultivos que están sembrados con el uso de agroquímicos y fertilizantes como cultivos que se desarrollan en forma agroecológica. Bueno, y esperando darle unas pinceladas de los problemas que se presentan cuando existe saturación de humedad en el suelo, así concluye otro video más del canal del Fertiriego. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.